Buenos días, queridos estudiantes. Estamos una nueva semana más en lo que es nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG056 y estamos en la semana correspondiente a la número 11. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del gasto público, pero ahora acerca sobre la clasificación. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia. Soy abogada y notaria. El día de hoy empezaremos con lo que es el objetivo de la clase. Y pues nos indica que es el que el estudiante tenga conocimiento de la clasificación del gasto público, así también como de la inversión social y su planificación económica del presupuesto de Guatemala. Vamos a recapitular lo que es el gasto público solamente en lo que es su definición para así poder entrar en lo que es la clasificación del gasto público. Vimos que el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representa por medio del gobierno y pues lo emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra de manera primordial el de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Si te recordarás, te dije que en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte final, dice que el fin primordial del Estado es el bien común. Es decir, nosotros pues venimos y pagamos nuestros impuestos, pero el Estado tiene que venir y satisfacer todos los servicios. Dentro de los servicios que están es la educación, salud, infraestructura, etcétera, ¿sí? También hablamos del presupuesto la semana pasada, en el cual pues vimos cómo está estructurado, los gastos que se tienen. Y dentro del presupuesto también se cuenta con lo que es el gasto público. El día de hoy avanzaremos con lo que es la clasificación del gasto público. La clasificación del gasto público se divide en institucional, geográfica, por finalidad, funciones y división, por tipo de gasto, por fuente de financiamiento, por recursos de rubros, por objeto del gasto y también se clasifica en lo que es por economía del gasto. Cada una de estas las estudiaremos el día de hoy. Hablemos de nuestra primera clasificación y esta pues me dice que la clasificación del gasto público es institucional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la clasificación institucional? Pues esta nos indica que es el reflejo, ¿verdad?, de lo que el sistema presupuestario y la contabilidad fiscal define como el sector público para efectos del control presupuestario y patrimonial del Estado y la generación de estadísticas fiscales. Su propósito es distinguir los diferentes niveles institucionales a cargo de la toma de la realización de los gastos, así como también facilitar el establecimiento de las responsabilidades administrativas que tiene cada institución en el proceso presupuestario.
teniendo así las dos formas de gobierno, las cuales pues son el gobierno central y el gobierno local. Y estas pues se subdividen de lo que es el gobierno general. Pero la clasificación del gasto público se subdivide en institucional y esta a su vez se subdivide en lo que es el gobierno general y las empresas públicas. Y el gobierno general se divide en lo que es el gobierno central y el gobierno local. El gobierno central nos indica que es el que está constituido por las instituciones del gobierno general que tienden a su cargo la prestación de bienes y servicios colectivos en beneficio de la comunidad. Mientras que el gobierno local, pues, es la autoridad legislativa, judicial y ejecutiva de la unidad del gobierno local. Y esta pues se limita a las zonas geográficas más pequeñas, es decir, que se va a ver lo que son los municipios, en las que se va a dividir un país, siendo ese pues los fines políticos o administrativos. Podemos decir que el gobierno central, su autoridad entonces se extiende a todo lo que es el territorio nacional y puede aplicar los impuestos sobre sectores de lo que es la economía e incurre en gastos, ¿verdad? Para la prestación de servicios como lo que es la salud y la educación. También tenemos lo que es las empresas públicas, las cuales estudiaremos a continuación. También continuamos con lo que es la clasificación del gasto público institucional, pero ahora con las empresas públicas. Estas pues son entidades jurídicas creadas con el fin de producir bienes y servicios para el mercado y que éstas puedan ser fuente de utilidades o de otra ganancia financiera para las unidades gubernamentales que poseen o lo pueden controlar. Son empresas que pueden ser agrupadas a otras menores y que por la ley se les ha encontrado funciones de interés público. Las empresas públicas se subdividen en lo que son no financieras y financieras. Cada una de estas, pues, las estudiaremos a continuación. Estudiemos lo que son las no financieras. Nos indica que las no financieras son entidades jurídicas cuyas actividades son distintas de las actividades financieras y que están sujetas al control de unidades de gobierno, mientras que las financieras son todas aquellas entidades jurídicas dedicadas principalmente a la intermediación financiera. Continuemos con nuestra clasificación. Clasificación del gasto público, pero ahora de manera geográfica. Esta clasificación pues nos ordena o nos agrupa y presenta las transacciones económicas financieras que se realizan las instituciones por sector público en las distintas regiones del territorio nacional, tomando como unidad básica la división política de la República de Guatemala. ¿Qué queremos decir con la clasificación geográfica? Entonces, es la que nos va a permitir identificar hacia dónde se destinan todos aquellos bienes y servicios
que se producen, así como también el origen de los insumos o recursos reales que se utilizan, permitiendo además ubicar geográficamente la unidad responsable de la ejecución de todos aquellos programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras que integran el presupuesto general de la nación. Entonces, vamos a estudiar ahora, ¿verdad?, la clasificación del gasto público por su finalidad, funciones y divisiones. Esta clasificación es la detallada de los objetivos socioeconómicos que persiguen las instituciones públicas por medio de distintos tipos de erogaciones que realizan. Podemos decir que esta clasificación, las finalidades, pues constituyen, ¿verdad?, los objetivos generales que el sector público busca realizar a través de la ejecución del presupuesto. Es decir, que las funciones por su parte definen los diferentes medios del sector público para poder utilizar como consecuencia todos aquellos objetivos generales, siendo como ejemplos de dichos medios la prestación de servicios, así como lo que es, y tenemos en nuestra diapositiva, lo que es la policía, la educación y también lo que es la salud. La clasificación, pues, podemos ver en esta diapositiva, dijimos, que su finalidad de las funciones, pues, es detallar los objetivos socioeconómicos que persiguen cada una de las instituciones públicas. Estudiaremos ahora la clasificación, ¿verdad?, del gasto público, y esta, pues, se divide por tipo de gasto y cada una de estas, pues, tiene su clasificación. Por el tipo de gasto se clasifica en lo que es el gasto de funcionamiento, lo que es la inversión y la deuda pública. El gasto de funcionamiento se subdivide en lo que es el gasto de administración y el gasto de recursos humanos. Así también contamos con lo que es la inversión. Y dicha inversión, pues, se clasifica en lo que es la inversión física, transparencia de capital y la inversión financiera. Y la deuda pública, pues, se clasifica en deuda pública interna y deuda pública externa. Estudiaremos lo que es el gasto de funcionamiento, pero en el gasto de administración. Este tipo de gasto pertenece en todas aquellas erogaciones de los programas del sector público que están destinados a poder apoyar la producción de bienes o servicios que la población demanda de su desarrollo, que sean estos la administración o los técnicos. Recordemos que si nosotros venimos y pagamos nuestros impuestos, pues también venimos y esperamos que el Estado, pues, retribuya todo eso con los servicios. Y ahí es donde entra lo del gasto de la administración. También tenemos un gasto de recursos humanos. Y podemos decir que este tipo de gasto, pues, se incluyen los gastos corrientes o de funcionamiento destinados a mejorar cualitativamente
el recurso humano. Por lo general, mediante programas de educación, ciencia y cultura, salud y asistencia social, y trabajo y prevención social. En el entendido que al capacitar el recurso humano y proveerlo de los servicios sociales básicos, pues se están asentando las bases para la mejor satisfacción de la producción, es decir, el factor del trabajo. Es decir, que en el gasto de recursos humanos pues, se da para ver también lo que es la capacitación de todas aquellas personas para poder mejorar así lo que es el factor de trabajo. También contamos con lo que es la inversión y dijimos que pues se subdivide en lo que es la inversión física. Y pues, se consideran los gastos, ¿verdad? Para la inversión de las distintas entidades del sector público, mediante la ejecución de proyectos y obras específicas que deben de ser derivadas del programa de inversiones públicas. También contamos con lo que es la transparencia de capital. Y esto pues incluye todo el desembolso financiero, el cual es destinado a la formación de capital a través de entidades, organismos o instituciones. Y por último, pues es la inversión financiera, es todo lo que se invierte, ¿sí? Y también contamos con lo que es la deuda pública. Y esta pues se subdivide en lo que es la deuda pública interna y en la deuda pública externa. La deuda pública dice que comprende todos aquellos servicios de la deuda y amortizaciones de otros pasivos destinados a los pagos de intereses, comisiones, servicios y amortizaciones de la deuda pública interna y externa, así como también lo que es la disminución de pasivos de cualquier índole, ¿sí? Podemos decir que la deuda pública interna es la que se adquiere de manera interna en nuestro país de Guatemala, mientras que la deuda pública externa es aquella que se adquiere con otros países. Esta pues la estudiaremos más adelante, la deuda pública. Hablemos de la clasificación del gasto público por fuente del financiamiento. Esta pues se subdivide en lo que es el recurso del tesoro, recursos propios, crédito interno, crédito externo, donaciones internas y donaciones externas. Hablemos un poco de lo que son todos aquellos recursos del tesoro. Esto pues también te recordarás que aparece en lo que es la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. El recurso del tesoro pues constituye todos los recursos originarios de la recaudación tributaria. Es decir, que son aquellos recursos que en virtud de que por mandato legal se orientan a financiar específicamente determinados gastos de las instituciones clientes. Tenemos también nuestros recursos propios. Al hablar de los recursos propios, son aquellos recursos que se sustentan con bases legales y que son provenientes de la venta de activos, así como el cobro de tasas, lo que son los derechos y vencimientos que se originan como variaciones de los distintos
tipos de activos financieros y de saldos de caja de ingresos propios. También contamos con lo que es el crédito interno, ¿sí? Y este podemos decir que es el financiamiento proveniente de bonos y otros valores de lo que es la deuda, como la obtención de préstamos en el mercado interno y de pasivos, así como los proveedores y contratistas. Así también podemos decir que el crédito interno pues son los saltos de caja de ingresos por colocaciones de bonos y de préstamos internos. Mientras que el crédito externo es el financiamiento proveniente del uso del crédito externo en forma de bonos y otros valores de la deuda colocados en el exterior. Este pues se hace con la obtención de préstamos de gobierno, organismos, entidades financieras internacionales, proveedores y contratistas en el exterior. También tenemos lo que son las donaciones internas. Y pues podemos decir que estas donaciones internas son el financiamiento que se tiene su origen en donaciones monetarias o en especie de instituciones nacionales, así como los saldos de caja de ingresos por donaciones internas. Y por último, pues tenemos lo que son las donaciones externas, el cual pues va a ser el financiamiento que se tiene su origen en todas aquellas donaciones monetarias o en su especie que provienen de otros países u organismos internacionales. Es decir, cuando nos vienen todas aquellas ayudas del exterior. Hablemos ahora de lo que es la clasificación del gasto público, pero por recursos de los rubros, ¿sí? Y esta pues nos indica que son A, por ingresos tributarios, B, por no tributarios, C, por medio de transferencias y D, por medio de financiamientos. Cada uno de estos pues lo vamos a estudiar. Dice ingresos tributarios. Comprende todos aquellos que son originarios en el ejercicio del poder del imperio y que tiene el Estado. ¿Para qué? Para poder establecer así lo que son los gravámenes, con el objeto de obtener recursos para poder así cumplir con sus fines. Recordemos que la definición de lo que son los tributos pues está regulado en lo que es el Código Tributario en su artículo número 9, ¿sí? Y en el artículo número 10 está la clasificación de los tributos. O sea que está legalmente fundamentado este recurso de los rubros de lo que son los ingresos tributarios. Hablemos ahora de los ingresos no tributarios. Este pues comprende los ingresos que son provenientes, de fuentes no impositivas, que contiene el concepto de una contraprestación, tales como son las tasas, los derechos, los arrendamientos y las multas, etc. También contamos con lo que son las transferencias. Y las transferencias pues nos indica que estas comprenden los recursos que provienen de todos aquellos subsidios o donaciones del sector
público, privado o de gobiernos, así como también de instituciones extranjeras, las cuales pues no se encuentran sujetas a una contraprestación en bienes o servicios, en cumplimiento de disposiciones legales y contractuales previstas aplicables a gastos corrientes. Y pues también contamos con las de financiamiento, que es las que el Estado contrae para poder financiar todos aquellos gastos correspondientes. También contamos con la clasificación del gasto público y estas pues, son por el objeto del gasto. Y al hablar de esta clasificación del objeto del gasto, pues su objeto del gasto lo constituye una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transparencias y las variaciones de todos aquellos activos y pasivos del sector público, las cuales pues se aplican en el desarrollo del proceso productivo. Y dentro de ellas pues dijimos que se clasifican en los servicios personales y los servicios no personales. Al hablar de los servicios personales, hablamos que estos comprenden la retribución de los servicios, ¿verdad?, prestados en relación de una dependencia o sin ella. Y a los miembros de comisiones, juntas, consejos, etcétera. Incluye pues, los aportes patronales, servicios extraordinarios, las dietas también incluyen aquí y los gastos de representación, asistencia socioeconómica y otras prestaciones relacionadas con salarios. Mientras que los servicios no personales, pues en este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios públicos, lo que son la publicidad, impresión, encuadernación, pasajes y gastos varios de viajes, de transportes, ¿verdad? De cosas, de arrendamientos, de edificios, de terrenos y equipos. Y todos aquellos servicios financieros eh, contratados para el mantenimiento y reparación ordinaria de equipos. Los servicios pues, contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de todas estas obras y servicios varios. En esto podemos concluir que la clasificación del gasto público por objeto del gasto pues, se divide en lo que son los servicios personales y los servicios no personales. Hablemos ahora de la clasificación del gasto público por la economía del gasto público. Y este pues se subdivide en lo que son gastos corrientes y gastos de capital. Número 1, pues los gastos corrientes nos indica que son todos aquellos que constituyen el costo directo de la administración pública, es decir, las transferencias y el consumo. Podemos decir que los gastos corrientes pues, son los destinados a las operaciones más básicas del Estado, mientras que el gasto de capital son todos los gastos realizados en infraestructura, el gasto de consumo más el gasto de capital, el cual pues van a determinar el grado en el que el poder público se propone influir en el desarrollo económico del país. Es decir, que este va a ser destinado a la obtención de activos. También clasificación del gasto público de la economía pues se divide en lo que son los gastos directos y
Esto nos indica que son las erogaciones que el Estado realiza como una contraprestación a bienes y servicios recibidos. Tal es el caso de los sueldos y salarios de sus empleados, pagos por la adquisición de bienes muebles y equipos de oficina, etc. Recordemos que pues eh, el Estado tiene sus entidades públicas, ¿sí? Por lo tanto, también cuenta con funcionarios públicos, a los cuales pues, se les debe de pagar o se les debe de retribuir el salario. Y en un momento dado, pues el Estado también compra sus mobiliario y equipo, ¿verdad? Esta adquisición pues entra en los gastos directos. Solo vamos a recapitular. Entonces, en la clasificación del gasto público o en su división económica del gasto público se divide en lo que son gastos corrientes, los cuales pues son destinados a las operaciones más básicas del Estado, los gastos de capital destinados a la obtención de activos y por último tenemos los gastos directos, los cuales son destinados a todos aquellos pagos de salarios y también adquisición de bienes muebles y de oficina. Planificación económica. La planificación del desarrollo es el proceso de interacción entre el Estado y lo que es la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del país para poder administrar los recursos públicos en la perspectiva de poder alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Qué quiero decir con esta planificación económica? Que el Estado de Guatemala también, recordemos, pues que cuenta con una planificación económica. A la hora de que está planificando hacer el presupuesto, pues también pone ahí lo, lo planificado para poder hacer el gasto público, ¿sí? Para poder venir y poder administrar todos aquellos recursos que ha obtenido el Estado. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros a la hora de venir y estamos trabajando, hacemos una planificación con nuestros salarios, ¿sí? Entonces, igual hace el Estado. Planifica esta economía para poder administrar mejor sus recursos y poder pues desarrollar el proceso, ¿verdad? Y recordemos que su objetivo es venir y llevar a cabo lo que es el bien común, que eh, lo recaudado pues sea alcanzado y que sea administrado de la mejor manera. Entonces, por eso es que se lleva a cabo la planificación económica. También vamos a empezar antes de tener aquí nuestras preguntas de estudio. Recordemos, eh, no lo tengo aquí. Recordemos que en la ley orgánica del presupuesto está lo que es la planificación, ¿sí? A la hora de venir y hacer el presupuesto, el Estado planifica, ¿sí? Y tiene que planificarlo, cuáles van a ser sus ingresos, sus egresos y sus gastos ahí. Y hace un porcentaje para cada rubro. Bueno, tenemos a continuación nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que ya estamos entrando a lo que es casi nuestro segundo parcial. Yo no sé si lo tendremos la semana que viene o dentro de 15 días, pero por favor, yo te dejo aquí las preguntas de estudio. También te las estaré enviando a todos aquellos que me las puedan solicitar. Yo con mucho gusto voy a enviárselas para que ustedes puedan obtener
su material y así poderles facilitar de que puedan contestar sus preguntas de estudio correspondientes a la semana número 11. Pregunta número 1, correspondiente a la semana número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Defina qué es la planificación económica. Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifica la economía del gasto público? Pregunta número 3 de la clase número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Cómo se clasifica la deuda pública? Pregunta número 4, correspondiente a la clase número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Cómo se clasifica el gasto público por el objeto del gasto? Y pregunta número 5 de la clase número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, ¿sí? ¿Cómo se clasifica el gasto público institucional? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la clase número 11 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Sí? Son 5 preguntas las cuales tú las puedes responder de acuerdo a la clase estudiada el día de hoy, 25 de abril del año 2021. Entonces, repito, pregunta 1, defina qué es la planificación económica. Pregunta número 2, ¿cómo se clasifica la economía del gasto público? Pregunta número 3, ¿cómo se clasifica la deuda pública? Pregunta número 4, ¿cómo se clasifica el gasto público por el objeto del gasto? Y pregunta número 5, pues, ¿cómo se clasifica el gasto público institucional? Entonces, aquí te dejo las 5 preguntas de estudio de esta semana y pues si nos toca dentro de 8 en 8 el examen de Derecho Financiero y Bancario tenido dentro de 15 días. Deseo que tengas un excelente examen si te va a hacer este examen y si no, pues nos vemos en clase el siguiente domingo. Por favor, cuídese bastante, sigamos las normas de protocolo para que podamos vivir bien y no nos podamos enfermar de esta enfermedad que vino a dar a toda Guatemala, sí, que nos vino a cambiar. Muchísimas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Y por favor, a estudiar con ánimo para poder entrar a lo que es nuestro segundo parcial y poder seguir con la fase final de lo que es nuestro primer semestre del curso de Derecho Financiero y Bancario. Estás a pocos pasos de terminar este semestre y pues empezar uno nuevo. Enhorabuena, sigue adelante. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo su sacrificio que tú estás haciendo en este momento, ten por seguro que va a ser recompensado grandemente y que vas a ser un profesional del derecho exitoso. Que Dios te bendiga y feliz fin de semana. Bendiciones.